En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes pues, de la entrevista del aprista Jorge del Castillo, quien mencionó que el APRA vuelve a las contiendas electorales, vuelve el APRA. Ha dicho también que el APRA sigue con la política económica con justicia social. También ha dicho que tiene que haber una reestructuración interna dentro del APRA. Jorge del Castillo dice que el segundo gobierno de Alan García fue bueno. Jorge del Castillo también ha mencionado pues que el gobierno de Pedro Castillo, ha sido un desastre y pidió nunca votar por un aventurero como Pedro Castillo. Hoy, la verdad que cuando hablamos pues del gobierno que ha tenido el APRA, tanto en su primer gobierno de Alan García y en su segundo gobierno, ambos ha sido un desastre. No puede comparar pues el corto gobierno de Pedro de Castillo con el APRA, porque cuando gobernaba pues Alan García, en su último gobierno, la prensa cobraba, Alan García le pagaba diestra y siniestra a estas prensas sinvergüenza que no hacen nada, yo no sé por qué le pagan. Entonces Jorge y Pedro del Castillo no lo pagó. O sea, yo le pregunto, ¿cuál fue mejor? El APRA, ahí nada más. El APRA pagaba, Castillo no pagaba. Entonces Castillo fue mejor, pues, a pesar que fue corto el tiempo, sino que no lo dejaron gobernar. ¿Por qué cree dónde está ahorita Alan García? ¿Por qué? Porque descubrieron corrupción en su gobierno. Entonces Jorge del Castillo no puede venir acá a tratar de mentir a la población. Y ahora dice que no pueden, que no se debe votar nunca por un aventurero como Pedro Castillo. Entonces yo pregunto, o sea, ¿qué quieren? ¿Que voten por él? ¿Quieren que voten por el APRA? No, pues aquí tiene que votarse por un personaje nuevo y por partidos nuevos, ya no por estos partidos que nunca hicieron nada y que toda la vida entregaron los recursos. ¿Quién ha entregado los recursos a las grandes transnacionales? Alan García, igual que Fujimori. Son tan culpables y irresponsables. Aquí está metido el APRA y entonces no puede venir ahora, puede pretender a decir otra cosa. Vamos a escuchar pasaje de la entrevista de este desubicado Jorge del Castillo, quien cree que ahora puede salir nuevamente a engañarle al pueblo peruano. Hoy el pueblo nunca más se va a dejar engañar de esta gente que nunca más debería estar en política por haber vendido los recursos del pueblo peruano. Al pueblo arequipeño, con quien tengo tanta amistad y tantos lazos, ¿no? Bueno, ¿y cómo el Partido Aprista Peruano ha tomado este trabajo que ya lo venían haciendo desde hace más de un año con la recuperación plenamente de su inscripción y que ya pueden participar en las próximas elecciones? Claro, primero la satisfacción de toda la militancia que ha contribuido con su firma, con su movilización para hacer realidad esta revalidación de la inscripción, ¿no? El APRA como partido siempre ha estado presente y funcionando. No estaba en el Congreso, no estaba en el registro, pero estaba en las calles, estaba en el criterio permanente de poder decir punto de vista en la política nacional. Pero ahora que volvemos, se ha tenido un reimpulso, porque yo creo que mucha gente además está evaluando lo siguiente, que ya estuvo bueno de improvisaciones y de aventurerismo. En la política, en general, puede haber buena o mala gente, pero lo que no puedes hacer es improvisar, porque eso es jugar con el futuro del país, y eso es lo que hemos visto recientemente. Mucha gente de buena fe dijo, bueno, vamos a cambiar, vamos a votar por nuevos rostros. Bueno, los nuevos rostros, lamentablemente, no han funcionado. ¿Por qué? Porque, como en todo en la vida, se requiere experiencia, no es solamente el buen deseo, la buena voluntad. Entonces, creo que la vuelta del APRA implica eso, ¿no? Un aporte primero de una estructura mental que tiene una visión de desarrollo con justicia social en el Perú. Claro. Creo que eso es lo más importante, que eso se traslada en darle trabajo a la gente, ¿no? Eso implica ahora una política económica con justicia social, es chamba para la gente. Ahora, yo entiendo, don Jorge del Castillo, yo entiendo que para todo aprista han sido dos escenarios distintos. El primero, cuando pierden la inscripción, y ahora, cuando se revalida. En el caso de Jorge del Castillo, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando
se entera que el APRA pierde la inscripción? Bueno, yo diría que hay dos niveles de responsabilidad, ¿no? Un nivel de responsabilidad interno, porque nosotros no perdimos la inscripción por falta de votos, ¿eh? Ojo, perdimos la inscripción porque hubo una gran negligencia en la inscripción de la lista de candidatos, que llegan faltando poco tiempo, el sistema automático a las 12 de la noche se corta, y cuando se reclama en el Jurado Nacional de Elecciones para que se permita continuar la inscripción como siempre se ha hecho, el presidente del jurado, el doctor Salas Arenas, con su voto dirimente dijo que no. O sea, impidió la inscripción del APRA, y la consecuencia de la no inscripción era la pérdida del registro. El comportamiento de Salas Arenas, y lo subrayo, es distinto cuando en las últimas elecciones regionales y municipales varias listas de Perú Libre se quedaron afuera por la misma razón, porque llegaron tarde o ya habían empezado tarde, y él dijo: prorróguese 1 o 2 días más para que termine esa inscripción. O sea, a Perú Libre le dio largas para que puedan inscribir, al APRA lo cortó y lo llevó a la pérdida de la inscripción. Esa es la razón. Uh-huh. Ahora, hay muchos rostros visibles, ¿no?, dentro de lo que es el APRA, y que ha mantenido vigencia en todos estos últimos años, como usted bien lo ha referido. Sin embargo, ya están por lo menos manejando cuadros, ya están barajando nombres para poder ahí ya empezarlo, si es que vale el término, empezarlo a marketear desde el punto político, para que ya pueda ser el rostro o la decisión para que sea el determinado compañero, como ustedes lo llaman, para que sea el próximo candidato a la presidencia de la República. Yaraví. Yo creo que más importante, antes que eso, porque no hay ni siquiera convocatoria de elecciones, y como vamos, la elección va a ser dentro de 3 años, ¿no? Uh-huh. Parece. Entonces, yo creo que lo más importante hoy es que el partido entre a un proceso de reestructuración interna. Ya logramos la inscripción, ese es el punto 1. Punto 2, vamos a democratizar internamente el partido, hay que ir a un Congreso Nacional, hay que hacer elecciones internas y elegir dirigentes para que haya una plena legitimidad en todas las bases del Perú. Eso me parece que es indispensable, y eso es un Congreso con carácter unitario, de integración, de sumar. El APRA le sirve al Perú en la medida que sea sólida. Un APRA con problemas, como cualquier partido, no con problemas internos, usted lo está viendo en otros partidos a cada rato, ¿no? Eso es muy dañoso. En cambio, un partido sólido, que tiene buena estructura mental, que tiene doctrina, que tiene militancia, si esa militancia está cohesionada, el aporte del país va a ser mucho más alto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Después de eso vendrá ya el tema de elección de plancha presidencial, de candidaturas al Congreso, en fin, tal como se hace. Y todo tiene que hacerse por la elección de un matriz, un voto. Si se lo proponen a Jorge del Castillo, ¿acepta ser el candidato a la presidencia de la República? El partido requiere, como dije, ese primer prerequisito, ¿no?, de renovación. Yo no sería, es más, yo he dicho, por ejemplo, para cargo dirigencial, yo no quiero postular, no, ya hace varios años que no tengo cargo dirigencial, no quiero tenerlo, porque yo creo que hay que dar paso a nuevos compañeros, y más bien mi deber hoy, en este momento, es enseñar, transmitir. El APRA a mí me dio la oportunidad de vida que yo creo que pocos han tenido. Desde regidor de mi distrito, alcalde de mi distrito en Barranco, después la prefectura de Lima, el Cámara de Diputados, el Congreso, la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, tengo una experiencia de vida que quiero transmitir a la juventud, ¿no? Y tan así, permítame decirles que tengo en televisión digital, un canal que se llama Tribu, un programa los lunes orientado solamente a la juventud, ¿no? O sea, presentar las caras nuevas, no solamente del aprismo, ¿no?, sino de otras fuentes políticas, para impulsar esto, que la renovación sea una renovación integrada. No puede ser una renovación solamente de asalto para ponerme yo.
Pero señor Jorge del Castillo, ustedes tienen un gran problema que todavía no ha sido resuelto, ¿no? No tienen claro, eso se nota fácilmente, porque algunos van a contracorriente. No saben si van a seguir el legado de Víctor Raúl Haya de la Torre o van a seguir con el tema del alanismo, ¿no? Eso, por ejemplo, se ha notado en el último congreso del APRA, en donde realmente no se pusieron de acuerdo y finalmente quedaron en la nada. ¿Pudieron resolver ese problema o todavía siguen las discusiones para ver a qué líder van a seguir o a qué caudillo, dirían en el tema de Alan García, ¿no? Porque eso es lo que demostró últimamente, al líder Víctor Raúl Haya de la Torre o a Alan García? Yaraví. En el APRA, todos los apristas seguimos el pensamiento de Haya de la Torre. Estamos orgullosos del segundo gobierno que hizo Alan García, no tengo ninguna duda. Entonces, no hay una contradicción entre uno y otro, por el contrario. Yo creo que en el APRA no hay una división ideológica. Usted puede encontrar divergencias de personalidad, ¿no? De actitud, de modo de actuar en la política, pero no una divergencia ideológica, de ninguna manera. Yo tengo divergencias de comportamiento con algunos compañeros, pero no tengo una divergencia ideológica. Entonces, ese no es No, pero eso no es tan cierto tampoco, porque recuerda usted el primer gobierno de Alan García, bueno, estaba ligado quizás a Venezuela e incluso a la amenaza chavista, y en el segundo periodo de Alan García era totalmente diferente y radical. Ahí está la prueba, señor Jorge del Castillo. Sí, pues, pero el primer gobierno del APRA fue de Alan García y el segundo de Alan García, o sea, el mismo Alan García rectificó algunas líneas de acción. Pero con dos políticas totalmente diferentes. No existía ni Chávez, ¿no? No hay chavismo en el primer gobierno, pero por supuesto que hay diferentes. ¿Y cuál fue el mejor gobierno? ¿Cuál fue, a su juicio, cuál fue el mejor gobierno, el primero o el segundo? Yo diría ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Para usted, ¿cuál fue el mejor, el primero o el segundo? Obviamente que el segundo, pues, porque hubo más desarrollo económico. Se generaron obras por todo el Perú. Pero usted al inicio de esta entrevista, claro, pero usted al inicio de esta entrevista habló muchísimo sobre el factor experiencia. Y es algo que en algún momento tampoco tuvo el expresidente Alan García, y nos pasó factura a todos los peruanos, ¿no? Por eso le digo que el segundo gobierno fue mejor, porque ya tenía la experiencia. Sí, me queda claro. Pero a ver, en todo caso, ¿el APRA garantiza que es la experiencia que necesita el país? No, yo creo que el APRA no puede estar en una posición de presunción de superioridad sobre los demás. Contribuimos, como todos los peruanos, en eso. Ahora, uno puede aportar, ¿por qué? Porque hemos hecho un buen gobierno, así a usted no le haya gustado, pero sin duda hay un buen gobierno. La pobreza en el Perú, en el segundo gobierno del APRA, del cual yo fui primer ministro casi la mitad del tiempo, ¿no? Y duraba un buen tiempo, no como ahora que los primeros ministros duran 3 meses, 6 meses, no pasan del año, ¿no? Para empezar, un primer aporte que el APRA le puede dar al país es contribuir a su estabilidad. Eso es central. Un país no puede avanzar si no hay estabilidad. Entonces el APRA le puede dar estabilidad, justamente porque sabe el arte de gobernar, ¿no? Que no ha sido pues la característica de los últimos tiempos. No me diga que el gobierno de Pedro Castillo fue un gobierno, fue un desastre, ¿no? Y lamentablemente en Arequipa obtuvo la mayoría de votos, pero fue un desastre. Yo creo que mucha gente ya estaba bien arrepentida de no volver a votar por aventureros como ese. Ya. Y hablando de Arequipa, entiendo que los rostros visibles que tiene el APRA aquí en Arequipa, Adolfo de Córdoba, el exalcalde de Miraflores, Luis Aguirre. Chávez, ¿qué información están recibiendo allí en Lima? ¿Cómo están haciendo ese trabajo de hormiga para un poco levantar la imagen y muchas cosas más del partido aprista aquí en Arequipa? Yaraví. Yo creo que en cada circunscripción no pueden ni deben esperar a que Lima designe. Los nombres que usted me ha dado son compañeros muy estimados, ambos, y hay otros también, ¿no?
y creo que ellos mismos democráticamente tendrán que resolver, por ejemplo, quién encabeza la lista parlamentaria. Hay que incorporar mujeres, porque ahora hay 50-50, ¿no? Entonces, este es un proceso que se tiene que hacer. Por eso yo le insisto mucho en lo del Congreso del Partido, porque eso es lo que va a permitir estabilizar internamente a la organización y poder seguir avanzando. Pero tener un programa claro. ¿Qué cosa queremos ofrecer al país? Primero, mejorar ostensiblemente la educación. Eso avanzó mucho en nuestro gobierno y Humala después la volvió a tirar abajo. Pero que avanzó con nosotros sin ninguna duda, con meritocracia y con todo. Eso es estupendo. El ministro José Antonio Chang fue artífice de esa labor. El tema de la salud pública, que ya quedó demostrado que es un déficit fuerte en el Perú, la pandemia lo demostró, necesita mayor desarrollo de inversión. Es que ese también es otro tema prioritario. La seguridad ciudadana ni se diga, ¿no? Es un flagelo que hoy tiene el país. Cuarto lugar, la infraestructura, que es lo que permite hacer obra pública y generar muchísimo empleo. Carreteras, agua potable, electricidad, en fin, colegios emblemáticos, hospitales, etcétera. Y por supuesto, todo esto impulsa el desarrollo económico. Y eso, señor Jorge del Carpio, lo harán las caras nuevas de Puebla, las mismas caras, olvidemos a ver las caras viejas ya de Lapra. Usted me ha preguntado por quién es Jorge del Carpio, no lo conozco. Jorge del Castillo. No, señor Jorge del Castillo, le decía, si es que las caras nuevas dentro de la decisión que tome el APRA, o van a mantener las mismas caras, señor Jorge. Permítame decirle, el tema es muy simple, ¿no? Usted no puede en una organización decir, váyanse estos y unan los nuevos. ¿A qué le parece si mañana en Radio Yarabí dicen, a ver, todos los que están acá no tienen suficiente rating, váyanse y otros unos nuevos? Y los nuevos posiblemente sea peor. Entonces, no, es una suma, como todo. ¿Cómo trasladamos experiencia? Y por último, eso lo decide el militante democráticamente. No se lo va a imponer nadie, ¿sabes qué? No, estaba tratando de recordar. ¿Y fueron los jóvenes al poder? Bueno, ahí está, digamos, quizás el gran reto que también debe tener el APRA en estos instantes, teniendo en cuenta, digamos, la experiencia que ha sufrido con Alan García. Bueno, la buena experiencia que tuvimos con Alan García, porque hizo un buen gobierno. El equipo debería estar muy agradecida de las tantas obras que se hicieron allí, ¿no? Que es una cosa muy importante. Y por otro lado, quiero decirle que eso se decide democráticamente. No es que alguien venga a imponerse. Si yo mismo le estoy diciendo no quiero ser dirigente porque estoy dando paso a la juventud, y usted me hace una pregunta como si yo quisiera quedarme, cuando es al revés. Lo estoy diciendo reiteradamente, no soy candidato a nada, ¿ok? Entonces, que vengan los jóvenes, pero los jóvenes preparados. No por el hecho de tener 25 años tienes derecho a hacer algo, no. Claro. Saber. Ahora, don Jorge del Castillo, para ir terminando con esta conversación y agradeciéndole obviamente por la diferencia que tiene con Radio Yarabí en su respectiva multiplataforma, se ha cuestionado muchísimo y se ha hablado muchísimo hasta el cansancio, creo, sobre el tema de la exigencia o pedir de que la señora Dina Boluarte renuncie al cargo de la presidencia de la República. ¿A qué conclusiones usted ha llegado finalmente con este pedido de muchísimos peruanos? Yarabí. Bueno, en primer lugar, la señora Dina Boluarte llegó de la mano de Pedro Castillo, elegido por la mayoría de los arequipeños. Es que para empezar, no deben quejarse. La mayoría la eligió. No la puso el APRA, no la puso otros partidos. La puso la gente que votó por Pedro Castillo, creyendo, quizá de buena fe, que podían hacer un buen gobierno. Entonces después Pedro Castillo comete la barbaridad que hizo de dar un golpe de Estado, creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Dio un golpe de Estado, no le funcionó, entonces constitucionalmente asume esta señora, Dina Boluarte, que entró por la cuota de Perú Libre a la plancha presidencial.
Ahora que es presidenta, obviamente nosotros no podemos desconocer. Hay gente que le pide su renuncia. Yo soy partidario de que se hubieran adelantado las elecciones y hubiéramos resuelto políticamente este tema. Usted ha visto en el Congreso cómo se han portado. Y creo que ahí Arequipa debería pedirle cuentas a sus representantes a ver ustedes cómo votaron, si votaron a favor o en contra en las adelantas elecciones. Ese es un tema muy importante. Entonces, si ella renunciara, asumiría el general Williams, presidente del Congreso. Y los ultras dirían que también que renuncia Williams. Ya lo dijeron. O sea, es gente que no quiere estabilidad. Al Perú hay que darle estabilidad. Entonces, si esta señora no renuncia, creo que uno de los pasos siguientes tendrá que hacer en su momento un gabinete de más amplia base, de aceptabilidad por la población. Pero no se trata de ponerse en la grita de una barra brava, renuncia, y cuando renuncia, el siguiente también renuncia, hasta que ponga uno de los suyos. ¿O qué desorden quieren hacer en el Perú? Bien. Creo que el Perú necesita serenidad, tranquilidad, orden, paz. Ya basta de esta bronca, de estos líos.